Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Ciencias Cultura en el Día de Muertos UG, Tradición de Vida. Hoy tenemos la presencia del maestro Luis Ernesto Camarillo Ramírez, quien nos dará su charla Día de Muertos en Guanajuato, Tradición con Vida. Muy buenas tardes, Luis Ernesto, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias por la invitación, como siempre, a la Dirección de Extensión, a la Universidad de Guanajuato, y sobre todo por el fomentar este tipo de pláticas, de eventos, porque pues, lo ideal es que todos conozcamos más acerca de nuestras costumbres, de las tradiciones, pues para que cuando las practiquemos, las veamos, sepamos de lo que estamos hablando. Muchas gracias. Muy bien, pues adelante, Luis. Gracias. Bueno, pues iniciaremos esta charla hablando del Día de Muertos en Guanajuato, una tradición con vida, ya que si al día de hoy ahorita ustedes salen al centro, van a encontrar, en principio, a mucha gente pintada de calaverita. Claro que también vamos a encontrar otro tipo de disfraces, pero hay muchos niños y muchos jóvenes disfrazados. Justo ahorita vengo de la Secretaría de Finanzas, me invitaron a ser jurado en un concurso sobre catrines y catrinas, y al mismo tiempo estaban haciendo la ofrenda del Día de Muertos. Entonces, sin duda que es una tradición con mucho futuro, con mucha raigambre, pero me gustaría que nos adentráramos al origen de este tipo de celebraciones, al tratar de encontrar la génesis de dónde provienen estas tradiciones y por lo tanto cómo es que las vamos a bajar para Guanajuato. Ya que como hace un momento lo dijo la chica que me antecedió, la historiadora Eva, pues definitivamente no por ser producto del mestizaje, vamos a comprar que todo viene de Europa. Definitivamente, al ser cultura, se sincretiza, se mimetiza y adquiere una patente de corso. Y nosotros, ya después de los siglos, después de tantos procesos que hemos vivido como sociedad, pues hemos tomado particularidades, hemos tomado originalidades. Y de ahí que vamos a comenzar con un concepto. La siguiente, por favor, la primera diapositiva. Vamos a hablar de un concepto que es la tradición. La tradición, pues tiene que ver con estas costumbres que vamos reproduciendo, tiene que ver con el folclore, pero esta tradición empieza en algún momento. Esta tradición va a comenzar en un punto, va a ser inventada y se escucha un poco fuerte, ¿no? Toda tradición es una invención. Esto nos lo dice Eric Hobsbawm. Él refiere, por ejemplo, a cómo la corona británica, una institución milenaria, podríamos decir, ¿no? Y ahí vemos distintos orígenes como referentes culturales en películas, en series, en novelas, pero en algún momento esta tradición, la tradición de la corona británica se inventó, ¿no? Entonces toda tradición, por más antigua que sea, que la veamos, tiene un origen, un arranque en algún momento y se replica una y otra vez, imitando lo que se considera que funcionó y se cambia lo que no, y al paso del tiempo se resignifica y adquiere un valor, un sentido, y definitivamente la apropiamos, la hacemos nuestra y por lo tanto nos aporta identidad. Hoy a nivel internacional sabemos que incluso hay un turismo que viene en noviembre, octubre, noviembre, para ver cómo se efectúa la tradición del Día de Muertos. Y en México tendrá lugares muy, muy claros en donde se efectúa. La gente va a Janitzio, al lago de Pátzcuaro, va a Mixti. Incluso si ustedes prenden la televisión, van a ver que hasta en los noticieros parecería que hay así, es una noticia pues, y tienen camarógrafo y tienen reportero tomando imágenes y hacen reportajes de esto. Entonces, pues definitivamente no solo es en Mystic, no solo es en Janitzio,
No solamente es en Xochimilco, donde se desarrolla incluso una significación de la Llorona. No, no, no. En todo México tiene una forma de representarse, y en todo el mundo tiene una forma de representarse. La que sigue, por favor. En la siguiente diapositiva vamos a ver como tal, por lo tanto, como tal, el Día de Muertos no es un día. El día 1 y 2 de noviembre se le va a dedicar a los muertos, al culto a los muertos. El Día de Todos Santos, el de los muertos grandes, el de los muertos chicos. Incluso yo nunca había visto esto, apenas lo empecé a ver en redes sociales. El 27 de octubre, el Día de las Mascotas, ¿no? Las mascotas vienen y te visitan. ¿Ok? Como les digo, todos los tiempos, la tradición va adquiriendo nuevos tintes, nuevos matices, y aquí está, ¿no? Entonces, este Día de Muertos engloba una serie de rituales que forman parte de la síntesis de tradiciones que se practican en México desde hace ya muchos, muchos siglos. La que sigue, por favor. Entonces, pero desde el 2008 se declara a la celebración del Día de Muertos como parte de la lista del patrimonio intangible de la UNESCO. En el 2010 se le da esta distinción a la comida tradicional. Yo me acuerdo, estaba dando clase para un grupo de norteamericanos ahí en la escuela de idiomas, y yo escuché una noticia de que los estudios Disney estaban preparando una película sobre el Día de Muertos. Y era todo un escándalo porque incluso se había registrado el nombre Día de Muertos. Entonces hubo todo un movimiento de intelectuales y todo tratando de defender la tradición, tratando de defender el nombre. Definitivamente sabemos qué fue lo que pasó. La película es un éxito, la película la retoman, la retoma como parte de la cultura, la apropian parte de la cultura. La película se llama Coco, y ahí salen los callejones de Guanajuato, y ahí sale la panorámica de los cerros de Guanajuato. Entonces, pero tiene este origen. Entonces, hoy, el Día de Muertos, o sea, la celebración que engloba el Día de Muertos, es junto con otro tipo de tradiciones, pero bueno, ya tiene un reconocimiento internacional. La que sigue, por favor. Esta es una pintura de Olga Kostakovich, Olga Costa, la esposa de José Chávez Morado, y se llama así, Ofrenda de Muertos. Y aquí vamos a ver una serie de elementos. En principio, el barro vidriado que tenemos ahí en los candelabros, donde están las candelas, donde están las velas. Tenemos frutos de temporada, tenemos cítricos, tenemos unas mandarinas, tenemos unos plátanos, tenemos unas cañas, unos tejocotes, y estamos en la época de este tipo de frutas. La flor de cempasúchil, la candela, definitivamente. La candela es el que marca el camino, el que marca la guía, y tenemos un cráneo. Por eso sabemos, bueno, aparte que nos lo dice la autora del retrato, del cuadro, es una ofrenda de muertos. Y está muy interesante, pues, ¿no? Pero eso es un primer planteamiento donde vamos a encontrar frutas que no son de aquí, frutas del Caribe, la caña de azúcar, el plátano, los cítricos, el tipo de flor que sí son nativos. Tenemos velas, pero antes había cebos. Tenemos el barro, que mucho se ha defendido, pero pues el barro que se hace, el barro primero que se hizo, pues tenemos un barro crudo, pero ese es un barro vidriado, es un barro que venía del norte de África, es un barro que ya viene como parte de la transculturización, pero tenemos el cráneo que forma parte de los zompantlis, que forman parte de estas ofrendas, de estos hombres que hubieran muerto en guerra y con los cuales se armaban estos muros que se han encontrado en Templo Mayor, por poner solamente un ejemplo. La que sigue, por favor. De ahí, pues, que nuestra tradición va a tener al menos dos raíces, la prehispánica y la hispánica.
Es decir, antes de la llegada de los españoles y después de la llegada de los españoles. Ese es el origen. Es un origen bicultural, donde a final de cuentas va a ser la síntesis de ambos los que nos van a dar los resultados al día de hoy. La que sigue, por favor. Bueno, en el calendario azteca se pueden observar que entre los 18 meses, el calendario azteca tiene 18 meses, que forman este calendario, había por lo menos 6 festejos dedicados a los muertos. La festividad en que se convirtió el Día de Muertos se conmemoraba en el 9º mes, es decir, ahí a mediados del año del calendario solar mexica, cerca del inicio de agosto, y se celebraba durante un mes completo, no era un día, era un mes completo, y era dedicado a la conmemoración de niñas, niños y parientes adultos de fallecidos. Por ejemplo, la tradición mortuoria dice que si una mujer falleció por parto, iban al mismo cielo que los guerreros. Quise de ahí la frase esta de las guerreras también. ¿Por qué? Porque el dar vida, el morir dando vida, pues era en verdad una batalla. El Mictlán, el Mictlantecutli, pues son todas esas tradiciones que sin duda, pues es la forma como se hacía, como se desarrollaba antes de la llegada de los españoles. La que sigue, por favor. Hay un registro de celebraciones en las etnias mexica, maya, purépecha, totonaca, entre otras. O sea, es decir, siempre vamos a encontrar ofrendas de muertos. ¿Cómo se entierran a los muertos? ¿Qué se les pone a los muertos? Vamos a ver todo esto un poquito más adelante, pero esto es muy importante hacer la mención. Donde hay sociedad, hay vida, pero también hay muerte. Y se le rinde culto a estos muertos. La que sigue, por favor. En Mesoamérica se le dedica una ofrenda que fue la manera de agradecer los favores de los dioses del inframundo como Mictlantecutli y Mictecacihuatl, deidades principales del Mictlán. Y aquí vamos a ver unas de las representaciones. La que sigue, por favor. Es una forma de ofrecer algo de lo mucho que Dios y los santos le dan a la gente desde la época colonial. A ese se le conoce más coloquialmente como altar de muertos. Entonces, en la época prehispánica viene la ofrenda, lo que los vivos ofrecen, digamos que en nombre del que se fue para cuando lo reciben. No va solo, no va desproveído de objetos. Lo mandan al otro mundo con diferentes objetos, ¿ok? Pero en el caso ya posterior a la colonia, se le va a conocer una suerte de altar. Incluso lo vamos a encontrar. El nombre correcto sería ofrenda, pero también se le llama altar. Aquí la diferencia es que lo que se enaltece, lo que se pone en alto, en este caso solamente sería a los santos, sería a Cristo o a los santos. Y por lo tanto, un altar de muertos no sería correcto decir. Tenemos que decir ofrenda, porque es algo que se ofrece. Pero bueno, también coloquialmente se le puede llamar altar de muertos. La que sigue, por favor. Ahí está uno de los dioses, uno de las muchas deidades que reciben a los muertos, sería el Mictlantecutli, de las guerras floridas, por ejemplo. Ahí está presente esta deidad. La que sigue, por favor. Bueno, con la llegada de los españoles traen consigo la religión católica y sobre las festividades a los muertos viene la celebración del Día de Todos Santos. Este es muy importante, se realiza el día de hoy. En ese día, el Día de Todos Santos, las personas acuden a los cementerios a visitar las tumbas de sus seres queridos fallecidos, llevando, importante, flores y velas para adornar los sepulcros. Igualito que lo hacemos al día de hoy. Vayan a Santa Paula, vayan a Panteón Nuevo y ahí vamos a encontrar este ritual que sí se hace en España, se sigue haciendo en España. Esa es la oportunidad para recordar y rendir homenaje a aquellos que han partido. En este sentido,
No va a ser una ofrenda que ustedes pongan en su casa, que ustedes pongan en una oficina, que ustedes pongan en un lugar público. No, esto es ir y decorar, ir y limpiar la tumba del ser querido. Lo van y lo visitan exactamente donde está. Lo otro es una ofrenda que se coloca en el domicilio donde pudo vivir o simplemente donde se le recuerda al muerto. En Celaya, por ejemplo, hay una tradición que se le llama las iluminaciones. Aquí también en Guanajuato hay iluminaciones, pero tienen un sentido completamente diferente. Las iluminaciones de Celaya es porque después de la reforma, de las leyes de reforma, se impide que se sigan enterrando los cuerpos en los camposantos, en los atrios de los templos, dentro de los templos. De ahí que los muertos fueran conducidos al panteón civil. Santa Paula es un panteón civil, pero antes los muertos estaban alrededor de San Roque, enfrente y a los lados de Belén. Incluso ustedes van al, a Marfil de arriba, van a encontrar que junto a Marfil, en el templo de arriba de Marfil, ahí hay un pequeño camposanto. Podría decir que es de los poquísimos camposantos que hay en el estado de Guanajuato y está vigente, sigue en funcionamiento a pesar de las leyes de reforma. Pero bueno, entonces las iluminaciones de Celaya, lo que sucedió es que como el panteón quedó muy lejos, iluminaban del panteón a la ciudad para que los muertos supieran cómo regresar. Fíjense qué bonita tradición. Colocar lumbreras, colocar fogatas desde el panteón hasta la ciudad de Celaya, el panteón es en un barrio, digamos que extramuros de la ciudad, para que los muertos supieran cómo regresar. Ok, esto se efectúa el día de Todos Santos, el 1 de noviembre, el 2 de noviembre, como parte de estos rituales. La que sigue, por favor. Pasaron varios siglos para que los españoles aceptaran el sincretismo cultural y el incluir los rituales de Todos Santos, los rituales prehispánicos, entre otros, la ofrenda de Día de Muertos. La ofrenda va a ser esta suma de cultura, va a ser esta acumulación de cultura entre lo que se hace, lo que se hacía durante la época prehispánica y lo que se hacía en España. En un principio, los primeros años después de la conquista, se le impidió a los nativos americanos el esculpir, danzar, tocar algún instrumento musical, qué decir pintar, qué decir haciendo el arte plumario que tanto les gustaba. No lo podían hacer. Entonces, sobre todo en los lugares donde tuvieron el protectorado de la Real Corona, principalmente el Gran Reino de Michoacán, que en su mayoría con el protectorado del primer obispo, pues ahí sí se les permitió revitalizar sus rituales. Por eso la importancia del ritual de muertos, de Día de Muertos, es tan propio, porque se mantuvo, no tuvieron que esconder su ritual, lo pudieron hacer sin ningún problema en los años posteriores a la conquista. En lugares como el Altiplano Central, como la Ciudad de México, pues hubo que ocultar un poco estas situaciones y pasarían varios siglos en que poco a poco se fueran adaptando, se fueran tropicalizando estas tradiciones que tenían desde México prehispánico para llevarlo, para poderlo presentar tal cual. La que sigue, por favor. Ok, la tradición de la ofrenda, vamos a profundizar un poquito acerca de esto. La que sigue, por favor. Bueno, la utilidad, todo tipo de festividad pagano-religiosa, esta es una celebración que está justamente en la frontera entre la cuestión religiosa, pero también la cuestión pagana. Uno debe ofrecer
centros de mesa, mesas de regalos. O sea, uno siempre debe ser exquisito, sobre todo con las personas que estamos invitando. En este caso, la utilidad de la ofrenda es esa, es el que vamos a ofrecer, estamos esperando una visita y vamos a ofrecer lo mejor que tenemos. La que sigue, por favor. Ok, veíamos altar u ofrenda y definitivamente debemos decirle como ofrenda, la que sigue por favor, porque es eso, porque es algo que vamos a ofrecer. Un altar tiene la función de ensalzar, jerarquizar, ponderar a una deidad o una figura digna de culto. Una ofrenda es la posibilidad de rendir un homenaje a alguien a quien se le recuerda o se le admira. Entonces, tiene esa vocación. Entonces, cuando hablemos de una ofrenda de muertos, de un homenaje a alguien que se está haciendo, la universidad, el día de ayer estuvieron trabajando en la ofrenda de muertos dedicada al maestro Covarrubias, ahí está, y pues es esto, y año con año, ya tiene muchos años el maestro Toño Borja haciendo esta ofrenda de muertos, desde la preparatoria, con los alumnos de la preparatoria oficial, y pues la escalinata se convierte en esa gran estructura en la cual se efectúa esta gran ofrenda a un personaje. El año pasado, si mal no recuerdo, se le dedicó a Diego León Rábago, ahora se le dedica al maestro Alcocer, perdón. La que sigue, por favor. La ofrenda para el Día de Muertos, vamos a ver sus elementos. La que sigue, por favor. Es una forma de recordar a los muertos en México y propiciar el encuentro de los muertos con los vivos. En gran parte del territorio de México se colocan ofrendas o altares que sirven para que los muertos coman y beban lo que les gustaba en vida. Por eso se dice que debe ser lo mejor, que debe ser, estamos ofreciendo algo a un digno invitado. La que sigue, por favor. Ok. Hay la preparación para el viaje. Aquí lo que tenemos es una ofrenda prehispánica. Esto se encuentra en el Museo de Chupícuaro, en una de las salas, y esta es la forma como se muestra un entierro. Y vamos a encontrar diferentes objetos. En este caso, los arqueólogos habían encontrado este tipo de objetos. Eso sería una tumba. La ofrenda prehispánica sería la preparación para el viaje del alma del Mictlán, y los ancianos les daban las ofrendas o amuletos diciéndoles la forma como se preparaba una tumba para que los acompañaran los difuntos. Aquí vamos a encontrar muchas veces los huesos de un perro, vamos a encontrar incluso algunas aves, algunas plumas, algunos caracoles, piezas de barro. La mayor parte de las vasijas que vamos a encontrar en los museos provienen de ofrendas mortuorias. Chupícuaro es esto, Chupícuaro es una serie de entierros donde incluso había estas figurillas, hay una que le llaman la Venus, que incluso hace poco hubo una subasta y fue carísima esta pieza que está reproducida en la entrada de Chupícuaro. Pero bueno, aquí podemos ver platos, podemos ver chondas, podemos ver vasijas, podemos ver puntas de flecha, podemos ver algunos tipos de morteros. Ahí está, pues es el tipo de ofrenda con la cual viajaba el alma al Mictlán, y pues era esto lo que se les proveía para ello. La que sigue, por favor. Ok, lo que se ha encontrado en las ofrendas prehispánicas es algodón, chía, amaranto, calabaza, copal, pencas de maguey, restos de animales como cangrejos, langostinos, estrellas de mar, huachinango, águila arpía, plumas, lobos, monos araña, águilas reales, peces sierra, infinidad de conchas, caracoles, corales, en fin, muchísimo del mar. La que sigue, por favor.
Aquí en las zonas de Guanajuato, zonas prehispánicas de Guanajuato, en la zona de Plazuelas, por ejemplo, los edificios estaban rematados con cortes transversales de conchas. Guanajuato no es un lugar con mar, o al menos en los últimos 500 años. Pero bueno, en las culturas prehispánicas, sus decoraciones tienen reminiscencias al mar, quizá producto de este intercambio cultural con otros lugares o esta migración de puntos a otros. Los elementos ornamentales que se encuentran en las ofrendas prehispánicas: cuchillos de pedernal, punzones, púas de autosacrificio, es muy interesante, cuentas de piedra verde, máscaras de madera, imágenes de basalto, ollas de cerámica. La que sigue, por favor. Materiales para una ofrenda prehispánica, si lo quisiéramos hacer al día de hoy, es copal, que es esta resina que cuando se prende humea demasiado, figuras de barro, cañas de carrizo o varas de maíz, como la que veíamos en la pintura de Olga Costa, semillas de todo tipo, pero semillas sueltas en platitos, no las semillas como hoy se ponen estos tapetes con acerrín de colores y semillas y todo. Eso no tiene nada que ver con nada. Ya la apropiamos, ya lo hicimos parte nuestra, pero las semillas se ponen de una manera diferente. Flores de cempasúchil, agua, cebos de animales para arder o hacer luz. En el México prehispánico no existe la cera. La cera sí viene de Europa. Aquí hay cebos, sí se prenden cebos. A estos cebos se les pone un pequeño filamento y con eso hacían las candelas, hacían las velas. Era cebo para arder. Hojas de maíz, algunos arbustos pequeños de la región y un perro guía que es el perro choloscuincle. La que sigue, por favor. Ok, en la época colonial, la que sigue, por favor, vamos a encontrar este tipo de deidades. Esta es la deidad más antigua del mal, es el hombre verde, y lo podemos encontrar en la mayor parte de los templos. En San Diego, fíjense bien, en San Diego, en la puerta principal, hay dos mascarones. Lo podemos encontrar parecería como hojas de acanto, pero se le ven los ojos, perfectamente la nariz, y se le va a definir perfectamente que de sus fauces, de su boca, va a salir como unos símbolos de de, 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 de aire, símbolos de aire, como si estuviera desde sus fauces tirando viento. Esto lo vamos a encontrar en muchos lugares. Es la representación más antigua del mal. En otros lugares se va a representar como un dragón, en otros como una serpiente, en otros como una especie como entre lobo o alguna especie como de demonio. Y, por ejemplo, en el Teatro Juárez, lo que tenemos es flanqueado con dos leones de bronce. ¿Ok? Pero entonces aquí tenemos cómo se representaba el mal en diferentes lugares. La que sigue, por favor. Ahí está. Así es como lo vamos a encontrar. Esta es una cenefa en una casa colonial, si mal no recuerdo, en León. Quien haya ido a Querétaro encuentra en Santa Rosa de Viterbo que hay unos hombres, le llaman lúbricos, que tienen la lengua de fuera, unos ojos como desorbitados. Aquí podemos ver incluso cómo le dibujan perfectamente los circulitos en los ojos. Ahí está, pero eso siempre se encuentra afuera, pero cuando uno entra, el mal está afuera y adentro está la divinidad. La que sigue, por favor. Ok, el altar en la colonia, pues son flores de la época, en este caso sería el cempasúchil, algún tipo de caña, veamos que es caña de azúcar, carrizo, alguna imagen religiosa, semillas, elementos de algodón o lana. Muy importante, el algodón, si es de estas tierras, la lana no es de estas tierras. Entonces, si encontramos lana, ya es una ofrenda de tipo colonial. O post la llegada de los españoles. Agua, velas o veladoras. Aquí vamos a encontrar velas de cera de abeja, hojas de maíz o algunos arbustos pequeños de la región, papel picado, calaveras de dulce, alfeñique. La palabra alfeñique es una palabra de origen árabe y ya es nuestra también. Y son estos dulces muy delgaditas, esta azúcar trabajada muy delgada, con efigies de objetos, animales o comida. La que sigue, por favor.
Una vez que llegamos los españoles y el cristianismo, esas costumbres funerarias se unen, por lo que los altares, por lo que las ofrendas también cambian con esta nueva concepción religiosa. La que sigue, por favor. Ok, entonces hay una fusión tradicional entre América y Europa. Ok. Eh, la que sigue, por favor. En las ofrendas encontramos ahora imágenes de santos, cristos, cruces, velas, objetos y alimentos que no existían en América, representaciones del difunto, pinturas, objetos personales del mismo, así como alimentos y bebidas que disfrutaban en vida. Por lo que los actuales altares, las actuales ofrendas, son una combinación de estas mezclas culturales. Incluso a veces hasta se va a poner una especie de pues se va a poner al perro, se va a poner, así no sé, muchas cosas que son, que ya es parte de la transculturización, es parte de este sincretismo. La que sigue, por favor. Ahí tenemos un altar, esto fue en un concurso de altares por ahí del año 18, de 19, y bueno, ya tenemos ahí la presencia de estos tapetes. El tapete se hizo con arroz, la parte blanca es sal y tenemos diferentes niveles. Estos niveles muchas veces también se ponen, se dice que son los tipos del inframundo. Puede ser de 2 niveles, puede ser de 3 niveles. La verdad es que no, sobre eso no hay mucho. La que sigue, por favor. Este es otro. Este me acuerdo que estaba por el Pípila y aprovecha una pequeña chimenea y ahí tenemos la cruz en la parte de arriba de la chimenea, tenemos candelas prendidas, pero ahí me acuerdo que en la parte, es poco perceptivo, pues se ve la parte del fondo, una especie de canastito de carrizo, y ahí tienen unos camotes. El camote es una representación de la vida que puede ser. La jícama y el camote es parte de esta, es como si fuera una semilla, y es vida que nace abajo de la tierra, es el porvenir, es la reencarnación, el volver, porque esta vida está debajo de la tierra. Entonces los tubérculos tienen esa representación en los altares en las ofrendas de muertos. La que sigue, por favor. Ahí está, tenemos ahí otra ofrenda de muertos. Es mucho más ortodoxa. Lo que hacen es un tapete con el cempasúchil. Tenemos papel picado. Y el papel picado es bien interesante. ¿Por qué? Porque pues, nos ayuda a saber que el viento está presente. Y sabemos que cuando hay viento, posiblemente bien allá estén llegando las almas. La que sigue, por favor. Ok. En las ofrendas vamos a colocar, en estas ofrendas vamos a encontrar la imagen de la persona a la cual se le está dedicando la ofrenda. Ahora contamos con la representación, con la fotografía. En algún momento contábamos con la pintura. Permítanme. Ok. Pero bueno, ahí está la presencia de la persona. Entonces puede ser fotos sueltas, puede ser enmarcadas, inclusive retratos, dibujos pintados. La que sigue, por favor. Dibujos también. Antes también se hacían así con los dibujos de los exvoteros. Se utilizaban velas también, ahí vemos la representación, y ya les hablaba de que es como la guía, es la manera como sabemos que ahí está, sigue la luz, siempre se dice la frase, ¿no? La que sigue, por favor.
Las flores. La flor de cempasúchil es de un color muy intenso, muy naranja. Es la más común en el altar de los muertos porque es parte de la tradición, es lo que vamos a ver en los campos. La tenemos amarilla, la tenemos roja. Tanto su belleza como el olor atraen a las almas de los difuntos hacia la ofrenda. Muchas veces las flores se colocan en forma de cruz, formando un sendero a seguir por las ánimas. También se ocupan, aunque en menor medida, flores de color morado o blanco o rojo. Este color como rojo, rosa encendido, muy interesante. La que sigue, por favor. La sal se coloca en un recipiente sobre el altar como símbolo de purificación. La sal significa purificación. Ahí la vamos a encontrar también en los altares de muertos. La que sigue, por favor. El incienso, el copal. Tradicionalmente se utiliza el incienso, sino el copal, una resina que al quemarlo arroja humo, y el humo es muy aromático. El agradable olor atrae las almas de los difuntos hacia la ofrenda y también por su asociación con la religión es un fuerte símbolo de oración y purificación. El copal es muy importante, pero también, y vamos a ver el sahumador que está ahí, el sahumador pues es prehispánico. La que sigue, por favor. El papel picado tiene la idea es que el aire pasa a través de él y cuando pasa se mueve y ahí es como la idea de que el papel va marcando que el alma ya llegó. Es un papel delgado de colores conocido en México como papel de China, al cual se le hacen varios cortes para formar figuras, N cantidad de figuras. Lo importante es que se mueva, que el viento lo mueva. Y lo vamos a encontrar tanto en las ofrendas de muertos como en las ofrendas de la Virgen de Dolores. La que sigue, por favor. En las ofrendas de Dolores será el oro volador. La representación de los elementos aire, agua, tierra y fuego. Entonces, aquí lo encontramos. Ya hemos mencionado el fuego está en las velas, el viento en el papel picado. La tierra puede estar representada por los frutos. Y para el elemento del agua, basta colocar en el altar un vaso. En el altar de la Virgen de los Dolores, que si es un altar, vamos a decir que son las lágrimas de la Virgen. Aquí te íbamos a encontrar lágrimas, se va a colocar esto, aunque también hay quien coloca esferas. Las esferas tienen esa representación también. La que sigue, por favor. Las calaveras. El material es el más variado. Las calaveras sirven como recuerdo del destino final de cada ser humano y a la vez de la aceptación de la muerte como inevitable y no del toque temible, pues es dulce. La calavera es dulce. La calavera, a diferencia de la cultura anglosajona, la muerte sería un elemento de terror. Aquí no. Aquí la muerte aquí podríamos hablar de una dulce muerte. Incluso durante la época prehispánica, el que moría por guerra, en las guerras floridas, pues antes de morir se le daba el trato de rey. Y el morir era parte de un premio. Entonces, por eso se colocan las calaveras de dulce. Las calaveras se regalan entre amigos y comúnmente llevan en la frente el nombre de quien las recibe. La que sigue, por favor. La comida o la bebida. Definitivamente la ofrenda a quien se le dedica, se trata de que ahí esté la comida que más le agradaba. Normalmente tendría que ser comida tradicional, tamales, mole, sopa de arroz, pollo o guajolote. Y de repente se pone otro tipo de objetos, pero principalmente debería ser comida tradicional. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver pizza, vamos a ver nuggets, vamos a ver comida china, me imagino. Escultura y todo va cambiando. La que sigue, por favor. Bueno, artículos religiosos, veíamos el sincretismo. Los elementos católicos figuran ahora en la celebración, cruces, crucifijos, rosarios e imágenes de santos, como los que tenían especial devoción los difuntos. Se pueden colocar sobre el altar, se pueden colocar las flores, los cirios y hasta las frutas y otros elementos en la ofrenda en forma de cruz. Es decir, la cruz puede ser tal, se puede colocar como lo es, ya sea una cruz sola o ya sea una cruz con un Cristo, o bien con los elementos del altar se puede formar la cruz. Ahora lo hemos visto y como les digo,
podemos estar de acuerdo o no. Esos tapetes que ahora se hacen, pues ya es parte de la tradición. Y muchas veces con semillas o con sal o con aserrín se va a representar la cruz. Es como el elemento que más se ha representado. La que sigue, por favor. Objetos varios. La ofrenda se arma para atraer y agasajar a los difuntos de la familia. Y es suponerse que en donde quiera que estén, siguen necesitando y disfrutando de las mismas cosas cuando estuvieron vivos. El altar se coloca sobre el altar, perdón, sobre la ofrenda se va a colocar cualquier tipo de objeto, juguete en el caso de los niños, objetos de aseo personal, artículos que empleaban en su trabajo, como algunos ejemplos. Yo me acuerdo en alguno de las ofrendas que fuimos a calificar, que había, por ejemplo, un jersey de béisbol y su gorra de beisbolero, porque era una persona, y la manilla, porque son elementos que la persona usaba, que la persona en vida usaba. Y es una manera de representarlo a él, de que cuando él vea cosas que eran de él y que le digan algo a esta persona, ¿no? Entonces, bueno, a este ser que ya no está. Entonces se utilizan sus objetos. La que sigue, por favor. La tradición de la ofrenda en Guanajuato se le debe al historiador Alfredo Pérez Bolde. Él fue profesor de la preparatoria y de la Universidad de Guanajuato. Antes de Alfredo Pérez Bolde, tenían muchísimos años que no se hacía esta tradición, que no había ofrendas en las casas. Entonces, el maestro Alfredo Pérez Bolde, con los alumnos de historia de la Escuela de Filosofía y Letras de la Universidad de Guanajuato, comienza la reproducción de estos altares. El primero se hacía en la Escuela de Filosofía y Letras, en Valenciana, y ahí incluso se llevaba el pan, los muertitos, y se llevaba la cajeta, y la cajeta, si ustedes ven, pues se sigue haciendo de elementos de la temporada, el camote y la guayaba. Entonces, estos era un recuerdo de la infancia de don Alfredo Pérez Bolde, y ahí se replica hasta la reinvención de la tradición, a lo que ahora se le agregan otros elementos culturales. De ahí que en muchos lugares de la Universidad de Guanajuato se hagan ofrendas, porque fue una situación que se rescató, fue parte de una investigación hecha por el maestro Pérez Bolde desde la Universidad de Guanajuato, y de ahí se regresó a la sociedad. Y ahora algunas dependencias municipales del gobierno estatal y del gobierno federal que están en Guanajuato hacen la réplica de estas ofrendas de muertos. Pero por favor, recuerden esto. Esto se hizo por ahí de los años 70. Es decir, la tradición tendría ya al menos 50 años. Estaríamos hablando de cerca de 50 años de que se está haciendo la reproducción de esta tradición, que fue parte de una investigación y ahora se ha resignificado de una y otra manera, a llegar al día de hoy. Hace un momento que les comentaba que estuve como jurado en un concurso de Catrinas y Catrinas, explicaban, por ejemplo, lo del arco de flores. Sí, pero originalmente eran arcos de carrizo, no tenían mayores elementos, eran arcos de carrizo. Iban al río Pastita, iban al río Guanajuato por sus carrizos y armaban estas estructuras de carrizo. No había arcos de flores ni de colores. Era tal cual. Había cebos, toda la gente iba por cebos. En fin, pero bueno, la tradición se sigue reinventando. La que sigue, por favor. ¿O será la última? No sé. Por favor, me dicen de la producción si ya fue la última. De hecho, sí, ya la última. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, sí, ya. Perfecto, muchas gracias. Pues nada más para concluir, justamente es eso. La tradición en Guanajuato está más viva que nunca y sin duda, pues que tenemos que seguir fomentándola. No le tengamos miedo en este sentido a hacerle cambios. Podrán gustarnos o no, pero sin duda, pues es parte de lo nuestro, de nuestro orgullo e identidad. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos por si hubiera alguna pregunta o algún comentario.
Pues sí, muchas gracias, Luis Ernesto. Muy interesante tu charla, hablando acá de nuestras tradiciones. Y tenemos ahí unas preguntas que si nos haces favor de contestarlas, te las voy a leer. La primera nos preguntan, ¿qué es el Mictlán? El Mictlán sería el cielo a donde llegaban las almas durante la época prehispánica, principalmente de los mexicas huastecas. Y el que está ahí, digamos, como dios principal, es Mictlantecutli. La segunda, ¿cuál sería la diferencia principal entre ofrenda y altar de muertos? Esto que les comentaba, el altar enaltece, jerarquiza, pondera. Entonces, en los altares estarían principalmente las deidades católicas, los santos. Y la ofrenda es lo que se ofrece, es lo que nosotros ofrecemos. Por eso, aunque coloquialmente decimos el altar de muertos, lo que deberíamos decir es la ofrenda de muertos. Muy bien. Por último, en tu opinión, ¿qué tan comercial se ha vuelto la tradición del Día de Muertos? Totalmente comercial, al igual que muchas otras a lo largo del año. De ahí que la importancia que hace, por ejemplo, la Universidad de Guanajuato al tratar de rescatar los orígenes de esta para cuando se haga la reproducción, tratemos de hacer una reproducción lo más fiel posible o al menos seamos conscientes de los elementos que sí estamos apropiándonos, que sí son nuestros o parte de nuestra cultura y lo que ya estamos llevando a otros lados. Toda esta cuestión de los disfraces, toda esta cuestión incluso de la festividad, las fiestas, pues es parte del mercantilismo, que es uno de los medios bajo los cuales se mantienen las tradiciones, pero debemos tratar, sin ser ortodoxos, de que la tradición cambie lo menos posible. Muy bien. Pues Luis Ernesto, ¿algún comentario final que nos quieras dejar? Pues nada más, muchas gracias por su invitación, muchas gracias por la presencia a quienes vieron desde redes sociales y pues a seguir viviendo nuestras tradiciones. Muchas gracias. Sí. Pues por parte del programa Ciencias Cultura, te agradecemos tu participación y esperemos verte por aquí pronto con una interesante charla. Muchas tardes. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Hasta luego. Buenas tardes. Sí. Hasta luego. Bye.